No estás deprimida. Ni siquiera estás cansada. Tu mente simplemente ha dejado de financiar una identidad que ya no está. Si este video te apareció hoy, no fue por el algoritmo de YouTube, porque el destino no soportará lo que tu sombra revelará. No se llena con más productividad, con más éxitos, con mayor razón. Un vacío que quema más de noche, cuando las máscaras caen y te preguntas, ¿quién carajo soy? Aparentemente todo está bien, los roles están asignados, pero algo en ti se ha quebrado, y lo sabes. Lo has sabido durante meses, años, y aquí viene lo que nadie te dice. Cuando ignoras esta llamada, el inconsciente no se queda callado. Escala, se vuelve síntoma, crisis, limpieza social forzada, porque la mente no negocia, o la escuchas ahora, o te hará escuchar cuando ya no puedas sostener la arquitectura que edificaste sobre la arena. Jung lo llamó individuación. El camino de transformarte en quien realmente eres y no en lo que te programaron para ser. Y este video salió porque estás a punto. En 20 minutos conocerás en qué etapa de transformación te encuentras. Sin teoría, no autoayuda rancia. El mapa verdadero que nadie te quiere mostrar porque eso significa que ya no necesitas más cursos, más coaches, más respuestas afuera. El mapa que Jung trazó después de perderlo todo, reputación, cordura aparente, del fin de Freud. Y al otro lado de la caída descubrió algo que la psicología moderna aún no comprende: la muerte y el renacimiento alquímico del ego. Al final sabrás qué parte de ti debe morir para que otra pueda nacer. Y la acción específica que tienes que hacer esta semana. No en el aire, en la vida real, en tu cuerpo, en tus relaciones. Porque el conocimiento sin encarnación no es sino otra forma sutil de fuga. Y has evadido bastante. La persona, la máscara que está consumiendo tu frecuencia de soberanía. Has sido una persona durante décadas, la buena hija, la profesional intachable, la madre sacrificada, la pareja que respalda. Has construido una imagen socialmente aceptable, lo que te hace buena, segura, invisible. A esto Jung lo llamó la persona, y sirve para la vida, pero es venenosa cuando la confundes con tu identidad, cuando ya no sabes dónde termina la máscara y dónde comienzas tú. A los 40, algo se quiebra, no porque seas débil, sino porque tu mente es más inteligente que tu ego y sabe que esta máscara ya no te sirve para donde tienes que ir. Esa máscara te ahoga. Te duele la mandíbula de tanto sonreír cuando no sientes nada. Dices que sí cuando todo tu cuerpo grita que no. Despiertas y te das cuenta de que estás viviendo la vida de otra persona. Y te haces la pregunta más aterradora de todas. Si me quito esta máscara, ¿qué hay debajo? Esa pregunta te congela, porque la respuesta puede ser alguien que la gente que amas no reconocería, alguien ajeno a la vida que has construido, alguien que destruye todo. Pero aquí está la clave. La persona fue diseñada para la primera mitad de tu vida, para montarte, generar seguridad. La segunda mitad de la vida necesita algo nuevo. Exige que entres en el mundo del alma. Y el alma no lleva máscara. No acepta copias. El dolor no es evidencia de que estés rota. Es señal de que algo está desesperadamente bien. Tu cerebro está limpiando socialmente. Está tratando de sacarte de una prisión que tú misma construiste para sobrevivir en un mundo que nunca fue diseñado para tu verdad. ¿Quién eres cuando nadie te mira? Espera. No escuches más si no estás lista para la verdad sin compasión. Comenta umbral, letra por letra. No para que el video se viralice, sino para que tu ego se entere de que hoy dejas de mentirte. Al escribirlo, juras no volver a la jaula, la sombra, el alimento de tu renacimiento.
La sombra es todo lo que decidiste que no podías ser y aún así ser amada. La rabia que te tragaste porque las mujeres evolucionadas no se enojan. La ambición que reprimiste por ser poco femenina. La sexualidad que reprimiste por demasiado reveladora, demasiado peligrosa. La creatividad desbocada que perdiste por culpa de la responsabilidad, por culpa de la reputación. Cada vez que renegaste de ti para encajar, para ser aceptada, para no perder amor, esa parte no desapareció. Se sumergió en el sótano de tu mente. Y en la noche creció, se retorció, se transformó en algo que ya no reconoces. Jung decía algo para tatuarse en la frente. Lo que no hacemos consciente se manifiesta en nuestra vida como destino. Tus relaciones tóxicas cíclicas. Tus autosaboteos cuando estás a punto de lograr algo. Esos momentos de enojo que no comprendes, que te aterran porque tú no eres así. Esa sensación permanente de vivir una vida que no es la tuya, de representar un papel que no elegiste. Todo eso es tu sombra tratando de llamar tu atención, gritando desde el sótano, sacudiendo los barrotes de su jaula. Y esta es la gran paradoja de la psicología profunda. Tu libertad se encuentra en lo que más has temido. Tu poder no está en la luz que has cultivado en tu feed de Instagram. Está en la sombra que has negado, reprimido durante años. La sombra no es tu enemiga. Es combustible sin refinar. Es oro por batir. Es energía poderosa que puede cambiar tu vida si sabes cómo acceder a ella conscientemente. Pero para adquirir ese poder, tienes que desobedecer todo lo que te dijeron que era una buena mujer. Tienes que bajar al sótano. Tienes que mirar al monstruo a los ojos. Y tienes que reconocer, sin apartar la vista, que ese monstruo tiene tu rostro, que es una manera distorsionada de partes reales de ti. El Animus, tu autoridad interna secuestrada. El Animus para Jung era la figura interior de autoridad, estructura y razón. Y no hablo de género, hablo de energía arquetípica, de saber decir no sin culpa, de decidir sin consenso, de defender lo sagrado sin pedir perdón. Has pasado años buscando la validación externa en todo lo que haces. Le has cedido tu poder interno a parejas, figuras de autoridad, incluso a tus hijos. El Animus herido es ese juez interno cruel que te dice que nunca eres suficiente, que siempre podrías hacer más, ser más, dar más, que eres tan importante como sirvas. Que descansar es egoísmo, que el necesitar es debilidad. Pero el Animus integrado es otra cosa. Es tu sabiduría interna sin necesidad de aprobación externa. Es aprender a decir no sin explicaciones, sin justificarte, sin deber nada. Es la espada que protege tu tierra santa. Es tu frecuencia de soberanía activada. El Animus integrado te trae receptividad y límites de acero, creatividad salvaje y estructura sostenible, compasión sin sentimentalismo y juicio sin piedad. No se trata de elegir entre energías, es honrar ambas polaridades en ti sin lucha, sin culpa, sin traicionarte a ti misma. ¿Has estado esperando a que alguien te dé permiso para ser tú? Mira, esto es incómodo, por eso Jung lo ocultó durante décadas. Nunca lo quiso publicar en vida. Le aterraba. En 1913 sufrió una crisis psicológica y empezó a tener alucinaciones que no podía controlar. Una imagen se le vino a la mente activa. Un anciano con alas de pájaro. Le dijo que se llamaba Filemón. El científico, el gran psiquiatra, empezó a hablar con esta figura como si se tratara de alguien. Caminaba con él por su jardín de Bollingen. Le preguntaba, le pegaba, y Filemón le mostraba cosas que Jung no sabía que sabía.
Filemón le enseñó que había una inteligencia dentro de su mente mucho mayor que su ego brillante, una sabiduría que brotaba del inconsciente colectivo, del alma humana. Y esto es lo que tienes que saber hasta la médula. Tú también tienes un Filemón, un guía interno, una voz sabia que no es tu ego parloteando. Es mayor, más profundo, más real que cualquier cosa que te hayan enseñado. Ahora te voy a contar otra. El evento Kintsugi. Había una mujer, exitosa en todos los aspectos externos, sólida trayectoria en consultoría, familia estable. A los 43 lo tenía todo, o al menos eso decía su perfil de LinkedIn, pero soñaba con pájaros en jaulas de cristal, noche tras noche, el mismo sueño una y otra vez, pero con pequeños cambios que la destrozaban. A veces era un pájaro solitario que se estrellaba contra las ventanas, a veces eran cientos en una habitación, sus alas rotas. A veces la jaula estaba en su propio pecho, a veces era la jaula, y los pájaros estaban dentro. Se despertaba con el corazón a todo lo que da, y una sensación de ahogo que le duraba horas. No podía respirar. Se moría. Un día, en terapia con una analista junguiana, le hicieron la pregunta que lo cambió todo. ¿Qué parte de ti está enjaulada? Y la mujer se derrumbó. Sí, totalmente, porque la respuesta la supo en el momento. El cuerpo lo supo antes de que la mente lo hiciera. Su creatividad que había matado a los 19, su sexualidad reprimida para ser la esposa decorosa, su rabia por todo lo que había tenido que soportar, su ambición que había reprimido para no eclipsar a su marido, sus deseos de desaparecer 6 meses sin tener que dar explicaciones a nadie, su necesidad animal de espacio, de silencio, de ser inútil durante días sin culpa, todo lo que había enterrado viva para ser amada, aceptada, segura, exitosa. La terapeuta le dijo algo que le rompió el pecho. El pájaro enjaulado no muere de hambre. Tiene comida, tiene agua. Muere de tanto no volar, a falta de poder expresar lo que es. Y un día, de tanto estar enjaulado, olvida que puede volar. ¿Qué partes de ti han estado encerradas por no encajar en la vida que construiste para sobrevivir? Esa mujer tuvo que morir simbólicamente. Tuvo que desprenderse de la identidad que había construido tan diligentemente a lo largo de décadas. Y fue brutal. No voy a romantizarlo. Las relaciones se rompieron porque dejó de ser lo que necesitaban para sentirse cómodos. Carreras se derrumbaron porque ya no podía más con tanto sacrificio. Hubo noches en las que no sabía quién era, donde el miedo era tan intenso, tan visceral, que apenas podía respirar. Pero algo asombroso, algo casi mágico, empezó a suceder en medio del caos. Empezó a pintar, algo que no hacía desde los 12 años. Sus manos recordaban lo que su mente había olvidado. Empezó a negarse, sin explicaciones, sin excusas, sin disculparse 3 veces. Y entonces se dio cuenta. El mundo no se cayó. Le quedó la gente que la amaba. Y los que se fueron, nunca habían amado a la persona real de todos modos. Y aquí está la clave. Lo que marca la diferencia entre colapso y transformación. Esta mujer no trató de enderezar su vida. No intentó unir los pedazos. Dejó que su vida se rompiera. Y entonces hizo algo que lo cambió todo. Llenó esas grietas con el oro de su sombra recuperada, con su rabia convertida en límites, con su ambición cumplida, con su sexualidad sublimada en energía creadora, con su necesidad de soledad convertida en sabiduría, como el arte japonés del kintsugi, donde un jarrón roto no se tira, no se soluciona cubriendo las grietas, se compone con oro líquido, convirtiendo las fisuras en lo más hermoso de la pieza, que la celebra,
lo que las hace más valiosas. Jung lo expresaba de este modo, y deberías tatuártelo. No me convertiré en quien debo ser hasta que me convierta en quien soy. Esa mujer abrió la jaula y comprendió que ella era el pájaro, que siempre lo había sido, que las alas nunca se habían ido, solo estaban dobladas, guardadas durante tanto tiempo que había olvidado cómo abrirlas. Ahora imagina esto conmigo, una estatua de mármol, perfeccionada durante décadas, admirada por su belleza, por su perfección gélida, pero inmóvil, fría como la piedra, muerto. Ahora imagina que empiezan a aparecer grietas, pequeñas fisuras al principio, luego más claras. El mármol se quiebra en oro, y por ahí se filtra la luz, luz verdadera, luz de fuego cautiva en la roca, desde siempre, a la espera de cualquier oportunidad para liberarse. Tu crisis no es tu final. Es la ruptura necesaria para liberar la luz que siempre has contenido. El dolor es el mármol que se quiebra. Y sí, duele como el infierno, pero lo que están haciendo en medio de ese dolor no es una versión restaurada de lo que eras. Es tu yo real, la manera cruda, entera, salvaje, dorada, sagrada. Bajamos juntas a la sombra. Ahora necesitas síntesis. Necesitas reconocer dónde te encuentras en este mapa del alma. Primer sello, la muerte del personaje. Si ya no soportas la máscara ni un día más, si cada interacción social te resta más de lo que te aporta, si estás harta de ser quien debes ser, estás aquí. Cruzando el primer sello. Los síntomas son evidentes. Cansancio que no se alivia con descanso. Molestia con cosas que antes hacías sin pensarlo. Fantasías de huir, de desaparecer, de empezar de nuevo en otro país donde nadie te conozca. La invitación. Libera la actuación. Aunque ya no recuerdes quién eres sin ella, aunque te sientas desnuda, vulnerable, esta es la señal de la demolición sagrada. Y la única forma de superarlo es dejar de fingir. Sí, totalmente. Sin piedad. Segundo sello. El encuentro con la sombra. Si estás reaccionando emocionalmente de formas que no te reconoces, si tus sueños se han vuelto oscuros y alarmantes, si sientes una rabia o un deseo que te horroriza porque tú no eres así, has entrado en el segundo territorio. Bienvenida. Tu sombra está trepando desde el sótano. Todo lo que has guardado durante años está saliendo a la luz como lava. Es un desastre. Es un desastre. Es aterrador. Pero en contra de lo que te dijeron, esto no es peligroso. Es necesario para tu integridad. Lo reprimido debe hacerse consciente e integrarse. Esta es la señal de la lucha fiera. Aquí vienes a darte cuenta en carne viva de que no eres solo luz y amor, que eres santa y eres bruja, la cuidadora, la destructora, el ángel y el demonio. Y estar entera implica abarcar todas estas grandes polaridades sin romperte, sin dividirte, sin traicionarte. Tercer sello. Integración del ánimus. Si estás empezando a decir no sin explicaciones, si estás reclamando tiempo y espacio sin culpa paralizante, si estás actuando desde tu autoridad interna, enhorabuena. Estás en el tercer sello, el más fuerte. Aquí es donde la potencia entra en juego, la soberanía interna. La habilidad de controlarte sin tiranía o desorden. Esta es la señal de la autoridad personificada. Aprendes que no necesitas permiso para vivir, que eres agua y fuego en un mismo cuerpo, que sabes nutrir y también sabes cortar con acero. ¿En cuál de estos tres sellos te reconoces hoy? Ahora, a trabajar. Porque no basta con conocer el mapa mental, no cambia nada. Debes de andar en la tierra. Declaración de soberanía. 5 minutos que pueden cambiar tu vida. Esta noche, antes de dormir, vas a hacer algo que nunca has hecho conscientemente.
Vas a pararte frente a un espejo. Sola, sin nada que te moleste. Cierra la puerta con llave. Apaga el teléfono por completo. Primero, mírate a los ojos durante 1 minuto. Sin juzgarte. Pero sin juzgarte. Que sea incómodo. Déjalo ser vulnerable. Llora si es necesario. Mírame de verdad, la mujer que tienes delante. A sus ojos. A lo que hay detrás de esos ojos. Mira su cansancio apilado. Observa su fuerza latente. Y vas a gritarte a los ojos. Te veo, de verdad. Veo tu cansancio que ninguna noche de sueño puede curar. Veo tu rabia enterrada, plomo. Veo todo lo que has tenido que enterrar vivo para sobrevivir en este mundo. Las alas que has mantenido plegadas durante años para encajar en sitios demasiado pequeños para tu alma. Y hoy te digo, escúchame. Ya no tienes que llevar lo que nunca te tocó llevar. Ya no tienes que hacerte pequeña para que otros brillen. Ya no tienes que disculparte por existir, por necesitar, por ser. Ya no tienes que conformarte con las obras de amor. Respira profundo. Sostén la mirada sin huir. En adelante mi lealtad primera es a mi alma. No lo que mi familia esperaba. No hacia el bien emocional de los demás. No hacia la parte domesticada de mí que aprendí a ser para sobrevivir. Hacia lo que es verdadero en mí, aunque disguste a todos. Aunque rompa estructuras que creía eternas. Aunque nadie lo entienda. Aunque pierda. Porque algunas pérdidas son liberaciones disfrazadas. Respira de nuevo. Siente las palabras resonando en tu cuerpo, en tus células. Soy reina. No como egoísmo rastrero, sino como supervivencia del alma. Quiero de vuelta las partes de mí que he negado, desterrado, enterrado. Mi rabia que es mi límite, mi deseo, mi norte, mi ambición, mi propósito sin disculpas, mi soledad, mi cordura, mi creatividad desbocada que nada vende, mi poder sin permiso. Me comprometo con mi proceso de individuación, aunque no sepa a dónde me lleva, aunque dé miedo perder lo conocido, porque la verdad disfrazada duele más que la verdad desnuda. Ahora acaba, y di esto como voto. Soy el pájaro y la jaula, soy la cárcel y la llave, soy la estatua de mármol y la luz dorada que rompe la piedra, y dejo la puerta abierta a propósito. Decido romperme, elijo renacer por completo, ahora. No cuando todos estén disponibles, no cuando todos estén listos. Ahora, porque mi alma no espera. Esto no es teatro simbólico, es magia psicológica avanzada. Es hablarle a tu inconsciente en su lenguaje, el del ritual, la afirmación corporal, el juramento vocalizado que el cuerpo escucha. Jung diría que es cuando dejas de ser vivida por el inconsciente y empiezas a vivir conscientemente tu destino. Y te prometo que algo va a cambiar después de esto. No de forma inmediata y explosiva, pero vas a empezar a notar cosas imposibles. Puertas abiertas cuando más lo necesitas. Sueños que te guían con exactitud. Porque en el momento en que eliges individuarte, cuando te comprometes con tu totalidad, el inconsciente colectivo entero se pone en movimiento. El universo conspira. Si llegaste hasta aquí, si escuchaste cada palabra sin distraerte, algo ya cambió en ti. Lo sepas o no, has cruzado una línea invisible pero real. Has mirado a tu sombra sin parpadear. Has entendido que la crisis no es el final. Es el comienzo de tu renacimiento. Pero lo que acabas de experimentar es solo el principio del mapa. La primera capa de un proceso que puede transformarlo todo. Hay un siguiente paso que no puedo ignorar. Un vídeo que necesitas ver hoy. No mañana cuando tengas tiempo. No la semana que viene cuando estés lista. Ahora. Se llama Psicología de la Soberanía.
Y ahí está el test completo de niveles de conciencia para que reconozcas en qué fase del proceso de individuación te encuentras. Vas a comprender qué es lo que te toca hacer en este preciso momento de tu evolución. Te daré el mapa entero, no solo esta parte. No dejes que este fuego se apague. No permitas que el ego te tiente con un «ya lo entendiste» y puedes volver a tu vida. Tu inconsciente te trajo aquí por una razón. La sincronicidad no se repite. Es una puerta abierta. Las puertas se abren, pero también se cierran para siempre si no entras cuando te invitan explícitamente. Escribe Renazco en los comentarios si estás lista para el siguiente nivel de este trabajo. Si estás lista para dejar de solo entender y empezar a vivir. Si estás lista para practicar el descenso, no solo la teoría bonita del descenso. Y recuerda a Jung, cerrando el círculo. El encuentro con uno mismo es uno de los encuentros más desagradables, pero no se puede eludir si se quiere vivir auténticamente. Uno no se ilumina contemplando figuras de luz, sino tomando conciencia de la oscuridad. Tu oscuridad no es tu enemiga. Nunca lo fue. Es la tierra que tus raíces han anhelado por décadas para finalmente llegar al agua. Es el alimento para tu floración más bestia. Es el vientre oscuro donde tu nuevo yo se está gestando en este preciso instante. No huyas como has hecho toda tu vida. Bájala conscientemente. A propósito, con coraje, con la certeza de que algo grande te espera, porque al otro lado de la caída te estás esperando a ti misma, la tú real, la tú sin partes exiliadas, la tú que siempre conociste antes de que el mundo te enseñara a encogerte, a complacer, a desaparecer. Nos vemos al otro lado del portal, donde las alas doradas esperan ser desplegadas.